Me llamo Alejandra Montes. Tengo 59 años y he pasado la mayor parte de mi vida cuidando de otros, criando a mi hijo, manteniendo el hogar y siempre lista para echar una mano cuando alguien lo necesitaba. Siempre me he sentido orgullosa de ser confiable, organizada y paciente. Pero esa mañana, mientras estaba en mi cocina en Mérida, sentí un cosquilleo de emoción que no tenía nada que ver con las tareas o la rutina. Hoy iba a llamar a Javier para preguntarle por su boda, esperando compartir su alegría, tal vez hasta darle algún consejo de última hora. Marqué su número, con los dedos temblando un poquito a pesar de la calma que siempre me caracterizaba. La línea hizo clic y luego escuché la voz de Sofía, alegre, despreocupada, casi como si flotara. «Hola, Alejandra», dijo. Había algo en su tono, una ligereza que debería haberme reconfortado, pero en cambio me recorrió un escalofrío. «Hola, Sofía», respondí, intentando sonar animada. «Quería saber cómo está Javier. ¿Cuándo es la boda?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, y entonces las palabras de Sofía me golpearon como una ola. «Ay, nos casamos ayer. Solo invitamos a la gente especial». Me quedé helada, el teléfono resbalándose un poco en mi mano. «Gente especial», parpadeé mirando el piso desgastado de mi cocina, intentando procesar la frase. Mi corazón latía con fuerza mientras mi mente repasaba los últimos 3 años, el alquiler que pagué, los muebles que compré, las despensas que llené. Me había imaginado parada con orgullo junto a Javier en su boda, una madre honrada e incluida. Y ahora no era especial. Javier no habló. Lo escuché moverse en el fondo, esquivando mi mirada, mientras el tono casual, casi presumido, de Sofía llenaba la línea. Las palabras resonaban en mi cabeza, más fuertes que cualquier sonido, solo la gente especial. Por un momento, sentí como si me hubieran empujado fuera de mi propia vida, observando desde afuera cómo la familia que amaba celebraba sin mí. La cocina de repente se sintió más pequeña. La luz de la mañana dura contra las encimeras donde había volcado tanto amor y energía durante tanto tiempo. Dejé el teléfono en la encimera de granito, aferrándome a ella como si quisiera sostenerme en la realidad misma. Los había apoyado durante años, y ahora aquí estaba, invisible, lentamente. El shock inicial comenzó a transformarse en algo más pesado, algo que exigiría reflexión, un ajuste de cuentas y, tal vez, acción. Me hundí en el sillón viejo junto a la ventana, dejando que la luz de la mañana me envolviera, pero no hizo nada para calentar el frío que sentía en el pecho. Los recuerdos de los últimos 3 años llegaron como ráfagas, cada uno más punzante que el anterior. Recordé la primera vez que Javier me pidió que cubriera el alquiler, cuando perdió su trabajo. Asentí sin dudarlo, transfiriendo los C10.000 como si no fuera nada, como si mis propias necesidades pudieran esperar eternamente. Todavía podía visualizar la sala de su departamento, el sofá que elegí, la mesa de centro que insistí en comprar, las lámparas que escogí y que Javier dijo que eran perfectas. Cada mueble llevaba mi huella, un recordatorio silencioso de que me había preocupado, de que había dado sin quejas. Llené su refrigerador semana tras semana, dejando de lado mi propia lista de compras, asegurándome de que siempre hubiera leche, huevos y tortillas, regalos de cumpleaños, detalles para Navidad, pequeños lujos que sabía que no se habrían comprado todo dispuesto, esperando sonrisas que a veces nunca llegaban. Y ahora, después de cada peso gastado, cada pequeño acto de amor, me habían excluido del día más importante en la vida de Javier, una boda que soñé compartir con él, imaginándome a su lado, orgullosa y honrada. Pero las fotos en redes sociales contaban otra historia,
Los padres de Sofía posaban con los novios. Los hermanos brindaban con champán. Y en medio de todo eso, yo había sido borrada. Apreté las manos en mi regazo, anclándome en la realidad de la traición. Todas las noches, trasnochando para equilibrar cuentas. Las horas extras que trabajé, las comidas que me salté, todo pasó desapercibido. Mi amor y apoyo habían sido tratados como moneda, un recurso para gastar sin reconocimiento, sin gratitud. La rabia comenzó a hervir, primero en silencio, luego extendiéndose como incendio. La decepción se había convertido en furia. Mi devoción había sido malinterpretada como derecho. Mi bondad confundida con debilidad. Por primera vez esa mañana, sentí que una resolución delicada pero firme se formaba, como una semilla rompiendo la tierra en invierno. Algo tenía que cambiar. Me recosté, mirando hacia la tranquila calle de Mérida, imaginando una vida para mí, ya no solo como una cuenta bancaria o una mano invisible. El pensamiento se quedó, agudo y vigorizante. Esto era solo el comienzo. Despejé la mesa de la cocina, apilando algunos papeles y abriendo un cuaderno que había estado acumulando polvo durante meses. La luz del sol entraba por las persianas entreabiertas, iluminando los bordes de recibos y estados de cuenta esparcidos por la superficie. Me senté, pluma en mano, y comencé a sumar cada peso que había enviado a Javier y Sofía en los últimos 3 años. Primero el alquiler. 3 años de pagos mensuales. 10.000 cada uno, sumando un total de 360.000. Mi mano tembló ligeramente al escribirlo, el número más pesado que los cheques mismos. Luego las despensas 4.000 al mes para comida y artículos básicos. 144.000. Regalos para cumpleaños, Navidad, aniversarios al menos 60.000. Las pequeñas emergencias que surgían de repente, desde electrodomésticos descompuestos hasta reparaciones de coche, casi 40.000 más. Y los gastos personales de Sofía, copagos médicos, compras de última hora que cubrí sin preguntar. 16.620.000 pesos, cada centavo sacado de mis ahorros, de mi jubilación ganada con esfuerzo, del colchón que había construido para mi propio futuro. ¿Y qué me había comprado? Gratitud, reconocimiento. No, había comprado comodidad para 2 adultos que no dudaron en excluirme del día más importante de la vida de mi hijo. La rabia comenzó a burbujear bajo la calma exterior que intentaba mantener. Pensé en las noches trabajando hasta tarde, las comidas que me salté, los pequeños placeres que me negué para que Javier y Sofía tuvieran todo. Había sido generosa. Sí, pero también había sido invisible. Una proveedora silenciosa cuya valía solo se medía en pesos. Mientras escribía cada suma, la realidad se asentó. Clara y fría había sido explotada. Mi amor había sido transaccional. Mi bondad confundida con obligación. La traición no estaba solo en la boda o en las publicaciones de redes sociales. Estaba en cada cheque, cada favor, cada momento que había dado libremente, ahora ignorado y descartado. Me recosté, mirando los números como si estuvieran tallados en piedra, sintiendo tanto conmoción como claridad. La rabia ya no era sin rumbo, estaba enfocada. Entendí, con una precisión que no dejaba lugar a dudas, que algo tenía que cambiar. El próximo paso no sería fácil, pero sería mío. A la mañana siguiente, manejé hasta la sucursal del banco que había frecuentado durante décadas. El edificio era familiar, una estructura de ladrillo tranquila en la esquina de la Avenida Reforma, pero hoy se sentía diferente. Como entrar en un espacio donde finalmente podía tomar el control. Me acerqué a la cajera, una joven con una sonrisa amable, y pedí revisar mis transferencias automáticas. Me llevó a un pequeño escritorio
y escuchó pacientemente mientras le explicaba que quería cancelar los pagos recurrentes a mi hijo y su esposa. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero no me cuestionó. «Por supuesto, señora Montes», dijo, tecleando rápidamente, verificando mi identidad y confirmando los números de cuenta, una por una. Las transferencias fueron detenidas. Las líneas de dinero que habían fluido constantemente desde mi cuenta, ahora cortadas. Me recosté en la silla, viendo la confirmación final salir de la impresora. Los números en la página se sentían como un mapa de mi independencia, un registro de que los años de apoyo incuestionable habían terminado, no porque fuera cruel, sino porque finalmente había reconocido mi propio valor. Mientras caminaba a casa por las calles empedradas de Mérida, pensé en todas las noches que me desvelé equilibrando sus cuentas, en las veces que me salté mis propias comidas y asegurarme de que ellos tuvieran suficiente. Recordé cada llamada, cada emergencia, cada pequeño sacrificio que hice sin quejas. Y ahora, por primera vez en años, esos esfuerzos no eran solo para ellos. Eran un recordatorio de lo que merecía para mí misma. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina, sentí una extraña mezcla de nerviosismo y empoderamiento. El peso de la obligación que me había oprimido durante tanto tiempo se estaba levantando, reemplazado por la claridad de los límites que finalmente había trazado. Era solo un pequeño primer paso, pero era mío. Y se sentía poderoso. Cerré los ojos y se imaginé los días por venir. Cada uno una oportunidad para vivir para mí misma. No como una proveedora o una mano invisible, sino como Alejandra Montes, completamente vista, completamente presente, finalmente libre para elegir. El timbre de la puerta hizo que mi estómago se retorciera. Era demasiado temprano para amigos, demasiado tarde para entregas. Abrí la puerta y encontré a Javier parado allí, con una expresión tensa, acompañado de Sofía y un hombre con traje gris sosteniendo un maletín. Mi corazón dio un vuelco. «Hola, mamá», dijo Javier con cautela, evitando mis ojos. Sofía dio un paso adelante. Su sonrisa confiada de siempre, ahora forzada. Como si estuviera interpretando un papel. «Necesitamos hablar», dijo. Me hice a un lado, dejándolos entrar. Aunque cada instinto me decía que no lo hiciera. Los zapatos del abogado resonaron contra el suelo de madera mientras avanzaba. Observando mi sala como si estuviera inspeccionando evidencia, me quedé junto a la mesa, con las manos apretadas a los costados. «¿Qué pasa?», pregunté. Mi voz calma pero firme. Javier se movió incómodo. «Mamá, solo pensamos que sería mejor tratar algunas cosas en persona». «¿Cómo qué?», pregunté, señalando al abogado. «Finanzas, mis documentos personales, porque nada sale de esta sala sin mi consentimiento». La sonrisa de Sofía vaciló. «Solo queremos asegurarnos de que todo esté seguro». Solté una risa suave, aguda y amarga. «Seguro quieres decir bajo su control. Durante años he dado libremente, y ahora llegan sin invitación, pensando que entregaré mi autonomía junto con mi dinero». El abogado carraspeó, mirando entre nosotros. «Señora Montes, estamos aquí para discutir un poder notarial, temporal, solo hasta que ciertos asuntos se aclaren. No firmaré nada», dije, dando un paso adelante. Mi mirada firme. «Ni ahora, ni nunca sin mi abogado presente. Soy plenamente capaz de manejar mis finanzas, mi hogar y mi vida. No tienen derecho a esta sala, estos papeles ni mi consentimiento sin que yo lo diga». Los ojos de Sofía se entrecerraron, y su voz tomó ese tono persuasivo que había escuchado demasiadas veces a lo largo de los años. «Mamá, no entiendes. Queremos protegerte. ¿No lo ves?
Solo queremos lo mejor para ti. Negué con la cabeza lentamente. No, lo que quieren es lo mejor para ustedes, Javier, Sofía. No para mí. No soy su recurso. No soy invisible. Y no me tratarán como tal. Por un momento, la sala quedó en silencio. El abogado parpadeando sorprendido. Javier inquieto como un niño atrapado en una mentira. Y Sofía mirándome. Su confianza tambaleándose. La verdad flotaba entre nosotros, pesada e innegable. Tomé un respiro profundo, sintiendo una chispa de valentía encenderse en mi pecho. Esta era mi casa, mi dinero, mi vida. Nadie me la quitaría. Ni hoy, ni nunca. La carta llegó a media mañana, deslizada bajo mi puerta con un peso oficial que me apretó el pecho. Era de un juzgado familiar local, dirigida y a mí con un lenguaje formal que se sentía frío e impersonal. Javier y Sofía habían solicitado la tutela legal, pidiendo control sobre mis finanzas. Mis manos temblaron al desdoblar el papel, escaneando los detalles. Cada línea aceleraba mi pulso, sus nombres, la petición, la firma del abogado. Me senté en la mesa de la cocina, con la pila de facturas, recibos y estados de cuenta de los últimos 3 años extendida frente a mí, como evidencia de mi vida. Cada cheque de alquiler, cada entrega de despensa, cada pequeño regalo ahora tenía un nuevo peso. Había dado libremente, generosamente, pensando que era amor. Ahora, esa misma generosidad estaba siendo retorcida contra mí. Llamé al señor Vargas, un abogado con el que había trabajado hace años en una disputa menor de propiedad, y le expliqué la situación. Su voz tranquila transmitía seguridad, pero podía sentir la seriedad debajo. «Alejandra», dijo, «esto es explotación financiera de adultos mayores. Pedir la tutela es una táctica, a veces por preocupación, a veces por codicia. Necesitamos documentar todo». Pasé la tarde recopilando documentos, fotografiando recibos, escaneando estados de cuenta y haciendo notas detalladas de cada transacción que había hecho para Javier y Sofía. Recordé cada ocasión en que pidieron dinero las reparaciones, las facturas de sente emergencia, las contribuciones de última hora para la boda. Cada peso, antes dado con amor, ahora se convertía en prueba de mi independencia y de su patrón de manipulación. El señor Vargas llegó a mi casa esa tarde, trayendo una carpeta gruesa y una actitud tranquila y mesurada. Extendimos todo en la mesa de la cocina, revisando fechas, cantidades y notas de apoyo. «Construiremos un registro completo», dijo, «mostrando que eres financieramente competente y que su solicitud se basa en intereses propios, no en preocupación». Mientras trabajábamos, una mezcla de miedo y determinación se asentó sobre mí. Miedo, porque el proceso legal se sentía intimidante y la posibilidad de perder autonomía acechaba. Determinación, porque sabía que ya no podía permitir que me controlaran o me trataran como invisible. Por primera vez, me di cuenta de que protegerme requería más que rabia. Requería estrategia. Para la noche, tenía un plan integral: organizar evidencia, preparar declaraciones de testigos y coordinar con el señor Vargas para presentar una defensa clara y factual. También tomé un momento para respirar, para recordarme que esta pelea era mía y que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Miré alrededor de mi cocina, la sala donde se habían hecho tantos sacrificios, y sentí una extraña sensación de poder. La confrontación ya no era solo emocional, era una batalla para la que podía prepararme, un camino que me llevaría a la protección y a la justicia. La mañana de la audiencia, me vestí con cuidado, eligiendo una chaqueta negra sencilla y una blusa que me hacía sentir firme y centrada. El señor Vargas llegó a mi casa puntualmente, su presencia tranquila como un ancla contra la energía nerviosa que retorcía mi estómago.
El trayecto al juzgado se sintió surrealista. Las calles de Mérida inusualmente silenciosas, como si la ciudad misma hubiera pausado para observar. Dentro del juzgado, el aire olía ligeramente a madera pulida y anticipación. Javier y Sofía ya estaban sentados, sus expresiones reservadas. El abogado de la petición estaba así a su lado, su tono medido y practicado. Tomé un respiro profundo, sintiendo el peso de los últimos 3 años asentarse a mi alrededor. Pero también una extraña ligereza. Este era el momento para el que me había preparado. Primero llamaron a los testigos Clara Gómez, mi vecina. Describió ocasiones en que Javier y Sofía dependieron de mí financieramente, y luego descartaron mi opinión como si no valiera nada. Mi amiga Beatriz del club de jardinería confirmó que mi estado mental era agudo, organizado y completamente capaz. Incluso el farmacéutico, el señor Ramírez, relató cómo Sofía le pidió que firmara declaraciones engañosas sobre mis compras de medicamentos. Cada testimonio desgastaba la narrativa que Javier y Sofía habían intentado construir. Cuando fue mi turno, me levanté y caminé al estrado con una firmeza que no sabía que poseía. El señor Vargas me guió a través de las preguntas, permitiéndome contar la historia de 3 años de apoyo. La exclusión de la boda y el intento repentino de reclamar control sobre mis finanzas. Hablé con claridad, relatando fechas, cantidades y acciones con precisión. Sentí una creciente sensación de empoderamiento mientras el juzgado absorbía la verdad. El contrainterrogatorio fue tenso. Javier intentó sembrar dudas sobre mi competencia. Sofía intentó enmarcar mis acciones como paranoia. Respondí con calma, señalando la evidencia documentada y el testimonio consistente de amigos y vecinos. El contraste era innegable, su manipulación expuesta, mi competencia verificada. Finalmente, el juez se inclinó hacia adelante, escaneando los archivos y luego mirándome con una mirada firme. «Está claro», dijo, con voz decidida, «que la señora Alejandra Montes es plenamente capaz de manejar sus propios asuntos. La solicitud de tutela se deniega por completo». El alivio me inundó en oleadas, mezclándose con un triunfo feroz y alegre. La sala parecía más brillante, el aire más ligero, como si la afirmación legal de mi autonomía hubiera levantado el peso de años siendo invisible. Me senté de nuevo en el juzgado, mi pecho aún tenso por la adrenalina, pero una calma radiante extendiéndose desde mi interior. Por primera vez en años, me sentí completamente, incuestionablemente libre. La primera mañana en mi nuevo departamento se sintió como entrar en una vida que había imaginado durante mucho tiempo, pero nunca me había permitido reclamar. La luz del sol entraba por las ventanas altas, iluminando los pisos de madera que no había pisado en décadas. Las cajas aún bordeaban las paredes, pero cada una llevaba una sensación de posibilidad en lugar de obligación. Desempaqué lentamente, tomando mi tiempo para arreglar el espacio exactamente como quería. Por primera vez y tomando decisiones completamente para mí. Mateo, el joven técnico de la compañía de seguridad, llegó a media mañana para instalar cámaras y un sistema de alarma moderno. Viéndolo moverse por el departamento, colocando sensores y probando alertas, sentí una extraña mezcla de alivio y empoderamiento. Este era mi dominio, mi vida, y nadie podía entrar sin mi consentimiento. Después, me aventuré al club de jardinería, reconectando con amigos que no había visto en años. Beatriz me recibió con una sonrisa cálida, y por primera vez, nuestra conversación fue completamente mía, no sobre facturas, solicitudes o emergencias. Reímos tomando té. Hablamos de libros y compartimos historias de nuestras vidas. Se sintió rico y nutritivo.
un alimento que no me había dado cuenta de que me faltaba. Regresé a casa por la tarde y preparé una pequeña mesa junto a la ventana para pintar. Pinceles, pinturas y lienzos se extendían sobre ella. Esperando que mis manos les dieran vida al color, sumergí un pincel en azul, viendo cómo el pigmento se extendía por el lienzo, y sentí una satisfacción profunda y constante. Cada trazo me recordaba que podía crear, que podía invertir en alegría sin culpa. Cuando cayó la noche, me paré en el balcón. Viendo cómo el horizonte de Mérida se bañaba en oro, pensé en los últimos meses, la traición, las confrontaciones, el juzgado, y un orgullo silencioso se asentó en mí. Había reclamado mi vida, mi dignidad y mi autonomía. Por primera vez en años, la independencia no era una carga o un miedo. Era una fuente de alegría que iba mucho más allá del dinero, mucho más allá del control que otros habían intentado ejercer. Me senté en mi pequeño escritorio junto a la ventana, con el diario abierto y la pluma lista. La ciudad zumbaba suavemente abajo. El ritmo familiar de Mérida reconfortante en su constancia. Tracé el camino de los últimos meses en palabras cuidadosas. El impacto de la exclusión, la fría realidad de ser dada por sentada, la rabia que había ardido en secreto. Cada entrada traía claridad, un reconocimiento constante de cuánto había avanzado. Hice una pausa para pensar en mis amigas Beatriz, Clara, Jimena, mujeres que me habían recordado el valor de la conexión y el respeto. Su risa, sus consejos y su apoyo silencioso habían sido un bálsamo para las heridas infligidas por la traición familiar. Sentí una gratitud profunda, una sensación de pertenencia construida no en la obligación, sino en el cariño genuino. Cerré mi diario y me paré en el balcón. Respirando el aire de la noche, imaginé los meses por venir pintar sin interrupciones, cenas con amigas, caminatas tranquilas por el malecón. La independencia se extendía ante mí como un océano abierto, vasto e invitador. Por primera vez en años, me sentí completamente libre. No solo del control, sino del peso de probar mi valía a los demás. Sonreí. Segura de una verdad había reclamado mi vida, y nada podría quitármelo.